Hoy vamos a hablar de aspectos básicos de la fe. Aspectos básicos de la fe. Les pido por favor que vayamos a Juan capítulo 2, verso 23. Muchas veces los que tienen ya mucho tiempo en Cristo no reconsideran que tienen que estudiar otra vez los aspectos básicos de la fe porque creen que ya los conocen, ¿verdad? Los aspectos básicos de la fe. Pero tenemos que tener cuidado de estar todo el tiempo regresando a las bases de la fe y meditando en ello. Hoy vamos a aprender muchas cosas muy bonitas y yo sé que vamos a ver cosas que probablemente tú ya sabes, pero así como dijo el Señor Jesucristo, que todo escriba docto en el reino de Dios es como aquel que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces hoy van a salir cosas nuevas y cosas viejas, ¿verdad? Juan capítulo 2, verso 23, léanlo conmigo, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si hubiera sido uno de esos evangelistas modernos que llenó un estadio con 10,000 personas, habría dicho: ¡wow! Ganamos a 10,000 para Cristo. Pero Jesús no era de esos. Dice, fíjense, creyeron en Él. Pero a pesar de que Jesucristo les había predicado en persona, imagínense que Jesús te predica en persona, y habían creído, había algo que Jesús decía: no es suficiente. El mundo está lleno de creyentes, pero en el Evangelio Jesús no solo pide creer, y hoy vamos a estudiar eso. Jesús no solo pide creer, dice aquí, Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía su corazón, y dice la Escritura que Jesús sabía lo que había adentro del hombre. Esta es una evidencia de que Jesús es 100% Dios Todopoderoso, porque Jesús en el Evangelio varias veces sacó los secretos del corazón de una persona, los sacó. Y solo Dios conoce los pensamientos. El diablo no sabe tus pensamientos. El diablo sabe lo que tú dices y lo que tú haces. Pero el diablo no conoce tus íntimos pensamientos. Los Salmos enseñan que el único que conoce tus íntimos pensamientos es Dios. Y que incluso Dios te enseña a tu conciencia cuando estás acostado. Qué interesante. ¿Les ha pasado cuando se despiertan tempranito, antes de abrir los ojos, que les viene un pensamiento del Espíritu Santo y les dice algo? O les viene un versículo un minuto antes de despertar. O les viene un nombre o Dios les dice algo. ¿Les ha pasado? Esa voz es la voz de tu autor, es la voz de tu hacedor. Solo Jesucristo puede hacer eso. Pero dice que Jesús no se fiaba de ellos. Vamos a ver, antes de empezar, vamos a ver unas de las virtudes de Jesús. Acuérdense que dice la Biblia que Jesús nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Jesús nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que ahora nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que vamos a hablar de algunas de sus virtudes antes de empezar de hablar este mensaje. Es la introducción de este mensaje. Virtudes de Cristo, que probablemente tú ya conoces, pero vamos a meditar en ellas. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el Logos, el verbo o la palabra, que es lo mismo. En el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el principio? El alfa. ¿Qué es el alfa? El alef. ¿Qué es el alef? El A. ¿Qué es la letra A? ¿Qué es el principio? Nuestra mente humana le cuesta trabajo entender qué es el principio. ¿Qué es el principio? Yo te pregunto.
En el principio no había aún nada, ni siquiera ángeles. No había nada. Es el principio. Hubo un principio, pero Dios no tiene principio. Dios existe antes del principio. Y el Evangelio enseña bien claro que Jesús en el principio ya era el verbo. Era en pasado. Fíjate, dice era. Quiere decir que cuando todo empezó a existir, empezó las leyes de la termodinámica, el tiempo, la luz, la gravedad, etcétera, la densidad, todas las leyes de la física no existían antes del principio. Hubo un principio y Dios hizo ese principio, pero en ese principio el verbo ya era Dios. Fíjense, el verbo era hasta el pasado. Nos está hablando de la eternidad de Cristo. Esto es algo básico que tenemos que entender. Ahora dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Jesús habitaba en el seno del Padre desde toda la eternidad, incluso antes del principio. ¿Lo pueden entender? ¿Pueden entender que la Trinidad no nos necesitaba? Nos hizo por amor. Dice la Biblia en el Proverbios 8, habla de la sabiduría de Dios. Enseña que Jesús se recreaba con el Padre desde toda la eternidad. Y creo que es el profeta Miqueas que nos dice que las salidas del Mesías son desde la eternidad hasta la eternidad. Nos habla de dos eternidades. La eternidad antes del principio y la eternidad después del principio. Eso dice el profeta. Las salidas del Mesías son desde la eternidad hasta la eternidad. Jesús no fue creado. Qué interesante. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel. Ese pensamiento de la eternidad de Cristo vuela nuestra imaginación, vuela nuestra comprensión. Necesitamos revelación del Espíritu de Dios para entender la palabra de Dios, ¿verdad? La mente de Cristo, que espero que todos nosotros la tengamos, ¿verdad? Ahora fíjense, dice, el verbo era con Dios. No solo el verbo era Dios, el verbo era con. Una conjunción con. ¿Qué significa? Que ese verbo, ese logos, existía desde antes del principio y estaba con Dios. Qué interesante. Y aparte dice, el verbo era Dios, dándote a entender, no solo el logos estaba con Theos, que es Dios, en griego. El logos también es Theos. Y dice aquí, este era en el principio con Dios. En el verso 2, una pregunta para ti. Vamos a intentar razonar. Cuando estás leyendo la Biblia tienes que hacer preguntas y meditar y Dios te responde. Dice, fíjense, el verbo, este era en el principio con Dios. Mi pregunta es, ¿por qué repite que el verbo estaba con Dios si ya lo había dicho? Fíjense, dice, el verbo era con Dios y en el verso 2 lo repite. Este era en el principio con Dios. ¿Por qué lo dice otra vez? Todo es por algo. En la Biblia, las cosas que están escritas no son por nomás. ¿Por qué dice 2 veces que era con Dios? Nos está hablando de la Trinidad. Cristo era con Dios, pero el Espíritu Santo también era con Dios. Por eso dice 2 veces. La Biblia dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Estamos anunciando las virtudes de Cristo. Entonces, cuando Jesús está predicando, uno de los requisitos bíblicos para ser salvo es creer que Jesús dice, es creer lo que Jesús dice ser. Si tú no crees lo que Jesús dice ser, aún no has sido salvado. Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Yo soy es el tetragramatón. Yod, Hei, Vav, Hei, Yahvé o Jehová. Yod, Hei, Vav, Hei. Yo soy el que se le reveló a Moisés en la zarza. Y Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es Jehová, que Él es Dios. Y Juan, capítulo 1, verso 1, nos está explicando quién es Jesús en la Trinidad.
que Él era desde el principio, desde el principio Jesús ya era. Jesús estaba con el Padre y aparte Él es Dios. Entonces, este es un aspecto básico de la fe: creer, conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Si tú recibes a Cristo como un mero maestro, no te salvas. Si tú recibes a Cristo como un mero profeta, no te salvas. Si tú recibes a Cristo como un ángel, según algunas sectas, no te salvas. Jesús dice bien claro en este libro de Juan, creo que es en el capítulo 8 o 9, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Uno de los requisitos bíblicos para ser salvo es reconocer que no solo Jesús es el Hijo de Dios, es reconocer que Jesús es Dios Hijo. ¿Se fijan la diferencia? Hijo de Dios a Dios Hijo. Ese es uno de los requisitos para ser salvos. Ahora, la palabra de Dios ahorita nos sigue hablando más cosas. Dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. Este versículo te debería dar y me debería dar mucha paz, porque significa que Él tiene el control. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. Y yo sé que mentalmente sí entendemos que Dios hizo todo, pero esa verdad cerebral ha bajado al corazón. ¿Has bajado ese entendimiento de entender que Dios hizo todo a tu corazón? Porque conocer que Jesús hizo todas las cosas te da paz de que Él tiene el control de tu vida, de tu economía, de tu salud, etc. ¿Verdad? Entonces, qué impresionante el pensamiento de saber que cuando estaban crucificando a Jesús, le estaban traspasando, lo estaban latigueando, le pusieron esa corona de espinas, lo crucificaron desnudo. Literalmente el libro de Hechos dice, mataron al autor de la vida. Para ser salvo tienes que conocer quién es Jesús. La Biblia le llama el autor de la vida. Jesús es coautor con el Padre. Eso es un requisito bíblico para ser salvo. Entonces, estos que creyeron en Jesús, los primeros versos que leímos, que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía su corazón, probablemente creyeron en Él como Mesías, mas no como Dios. Si no, no le llamarían maestro. A cada tiempo le decían maestro, rabí o raboní, como otras traducciones. Pero solamente hasta la crucifixión vemos las primeras declaraciones de Dios mío. A ver, Tomás, ¿querías meter tu mano en los hoyos? Aquí está. Le dijo, Dios mío. Entendió. Los apóstoles, la mayoría de ellos entendieron quién era Jesús hasta después de 3 años de ministerio. Ese entendimiento a ellos les costó 3 años. Entender quién es el Mesías es una lucha. Luchas con tu mente, con tus pensamientos. Pero conocer a Cristo, quien en verdad es Él, eso es lo que te salva. No una mera idea de sí, es el Mesías, un profeta, es un maestro. No, Él es Dios. Es uno con el Padre. Ahora, dice aquí, sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Muchas personas se dejan llevar por la depresión, la tristeza, porque su economía no está bien, o su salud no está bien, o dicen, es que el diablo me ataca, y no sé, muchas cosas. Pero mi pregunta es, ¿Jesús hizo a los ángeles? ¿Sí o no? Sí. Sí hizo a los ángeles, ¿verdad? Sí. Jesús hizo todo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú eres ovejita de Jesús? Sí. Entonces, ¿tú crees que Jesús va a dejar que el diablo te tire? No. Que una mera creación te tire, algo creado. Ahora, a eso es hablando de lo espiritual, ahora hablando de la economía. ¿Quién dijo, mío es el oro y la plata? ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Dios? Mío es el oro y la plata. ¿Tú eres ovejita de Jesús? Sí. Y si de la boca de aquel que dijo, mío es el oro y la plata, y tú eres ovejita, ¿por qué dudas? Hablando de la salud, la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados, y eso está en pasado. El Todopoderoso, la Biblia dice que Dios mata y Dios da vida. Dios causa la llaga, pero también la venda.
¿Se fijan que el mero conocimiento de quién es Jesús te da paz? El conocimiento de quién es Cristo te da salvación. Pero millones de personas, y lo digo literal, millones de personas no conocen a Jesús. A pesar de que tengan Biblia, a pesar de que les prediquen, a pesar de que tienen mucho a su favor, no conocen a Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Dice la Escritura: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando miras a Jesús, te va a pasar lo siguiente, lo vamos a estudiar. Cuando tú miras a Jesús con los ojos de la fe, que es lo que no hacen la mayoría de las religiones falsas, mirar a Jesús con los ojos de la fe, miran a Jesús con su mente, un conocimiento, sí, yo creo, sí. Pero cuando tú estás alabando, por ejemplo, tú pones tu concentración en Jesús, ¿o no? Amén. Te estoy adorando, Señor Jesucristo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te amo, te estoy alabando, mi Dios, y estás pensando en Él. Estás teniendo un contacto, una comunión real con un Dios vivo, ¿sí o no? Amén. Y si no lo haces así, tu oración y tu alabanza no es acepta, porque no lo haces con fe. Si tú estás pensando en Él y le dices: Señor, te lo estoy dirigiendo a ti, Él te escucha, te escucha, te escucha. A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que me gusta a mí orar en la noche cuando se ven las estrellas, orar viendo las estrellas. Me gusta mucho, es muy bonito. Y Dios me ha enviado gente con don de profecía que me ha dicho que Dios me escuchó cuando yo estaba orando viendo las estrellas. Y esa persona no vio lo que yo estaba haciendo con Dios, yo estaba escondido. Y me mandó Dios a alguien con don de profecía que me dijo: te escuché. Dios me ha dado evidencia real de que cuando tú le buscas, Él se deja encontrar. Él es real. Ahora, dice aquí la palabra de Dios, ahora sí, dice el verso 4, en Él estaba la ¿qué? La vida eterna. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Cuando tú con los ojos de la fe pones tu mirada en aquel que es la vida, no solo en Él está la vida, Él es la vida. Cuando tú por la fe pones tus ojos en Jesús, la luz de la vida eterna te ilumina. Es algo espiritual, no es físico, es espiritual. Esto es la verdadera conversión. Cuando tú pones tus ojos de la fe en Cristo, la vida te ilumina, la luz de la vida te llena y te salvas. Es algo 100% espiritual. La vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El diablo, con todos sus arsenales satánicos, no puede contra la luz de Jesús. Y si tú estás en la luz de Jesús, no tienes nada que temer. Que teman los que están viviendo en tinieblas, ellos que sí teman, pero los que están en la luz de Jesús no tienen nada que temer. Entonces, dice aquí, versos más adelante, verso 8, verso 9, perdón, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Tú pones los ojos de la fe en Cristo y la luz de la vida ilumina tu vida, tu interior. ¿Verdad? Te pongo un ejemplo. Yo escuché, antes de convertirme a Cristo, yo escuché a los comunistas, supe de religiones falsas. A mí me gusta mucho leer e investigar. Conocí de muchas cosas, pero conocí. Pero cuando yo vine al Evangelio, Jesús fue el único al que yo sentí palpablemente que una luz se me metió. Yo leí Darwin. Yo leí parte de su libro. Yo leí libros de religiones falsas. Solamente cuando leí el Evangelio, esa luz que yo no puedo explicar, se me metió y me iluminó y se me prendió el entendimiento. Porque Jesús es el único que puede hacer eso. La luz de la vida alumbra a todo hombre. Ese es el fundamento de la fe. Es una fe con hambre, es una fe que busca, es una fe que se agarra, es una fe que abre los ojos. No es cualquier, sí tengo fe, no. Y dice aquí la Escritura, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, y en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A pesar de que Él hizo toda la creación, Jesucristo hizo todo. Hizo los átomos, hizo todas las fuerzas de la física, hizo todas las leyes de la química. Él hizo absolutamente todo. A pesar de que Él hizo el mundo no le conoció. A tal grado que tú a veces llevas el evangelio a una persona y esa persona te escucha un poco y en su mente dice, religioso, fanático, yo tengo mi vida. ¿Por qué? Porque no se está dando cuenta que el mensaje que tú portas y que tú llevas de la luz de Jesús es el mensaje más importante que él jamás escuchará en toda su vida. Y no le presta importancia porque no conoció esa luz, no lo conoció. Y dice aquí la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su estatua, ¿no, verdad? A los que creen en su pintura, a los que creen en su crucifijo, a los que creen en ¿qué? En su nombre. Es un nombre, es invisible completamente. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir esa luz por la fe te da potestad para ser hijo de Dios, ¿verdad? Son aspectos básicos de la fe que tú dices, yo ya los conozco, pero ahorita vamos a pasar a lo que sigue. Ahora, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú eres una nueva criatura por la fe en Cristo, ¿verdad? Si es que tuviste esa fe que tiene hambre. Ahora, no, cuando tú dices, soy una nueva criatura, volví a nacer, no significa que tú volviste a entrar a tu mamá y volviste a nacer otra vez, ¿verdad? Naciste espiritualmente. ¿Quién produjo ese nacimiento? ¿Quién lo produjo? Dios lo produjo, exacto. Produjo ese nacimiento. ¿Eres un bebé chiquito? ¿Físicamente? No, ¿verdad? Espiritualmente algo te pasó. El mundo no lo entiende, el mundo no lo puede ver y el mundo no te cree. Tú sabes que algo pasó. Tú sabes que eso nunca te había pasado. La luz de Jesús se te metió y algo pasó adentro. Dices, esto sí es la verdad. Esto sí es la verdad. Algo me pasó adentro. Naciste de nuevo. No de carne ni de sangre. Es algo de Dios. Y eres como los del viento, dice la Escritura. Los nacidos de nuevo son como los del viento. El viento sopla, lo oyes, pero no sabes del viento ni a dónde va ni a dónde viene. Así son todos los nacidos del Espíritu. Tú estás gozoso, brincas, estás lleno de fe, fortaleza. Naciste de nuevo, conociste la verdad, conociste a Jesús. Pero el mundo no te puede ver porque eres como el viento. El Espíritu, así son los nacidos del Espíritu. Y tú quieres que todos se emocionen contigo porque te salvaste, pero tu familia no te entiende y a veces no te cree. Lo ven como religión, pero tú sabes que algo adentro cambió, entró la luz de la vida. Tú lo sabes, tú lo sientes, tú lo percibes, ¿verdad? Por eso sabes que Jesucristo es la verdad. Ahora dice aquí, hablando de Cristo, en el verso 14, aquel verbo fue hecho carne. ¿Se acuerdan del verbo que estábamos hablando en el verso 1? Ese logos, esa palabra. ¿Por qué a Jesús se le llama la palabra o el verbo, el logos, en griego? ¿Por qué? Porque Jesús fue el autor de la vida. Tuvo que hablar. Y aparte, porque Jesús es el amor de Dios en acción, en verbo. El amor de Dios no es una mera idea. Sí, Dios me ama, sí lo creo. El amor de Dios es acción, es verbo, es una realidad. Y Jesús es el amor de Dios manifestado en carne, yendo a morir a la cruz por ti y por mí. El amor de Dios sí se mueve, es real. El amor de Dios es Jesús. Entonces, dice la Escritura, fue hecho carne. Eso es algo impresionante. Dios Todopoderoso llenó un cuerpo de carne. ¿Lo puedes entender? Dios Todopoderoso, la Biblia dice, Dios es espíritu. Dios es tan grande que no cabe en el cielo. Dios es tan grande que no cabe en la tierra. La Biblia dice, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es tan grande que nosotros estamos adentro de Dios. Dice, ni los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he hecho, dice Salomón. Ni los cielos te pueden contener. Ese Dios tan grande, tan poderoso, tan sublime, llenó un cuerpo de carne. Qué impresión, ¿verdad? Llenó un cuerpo de carne. Y dice aquí la palabra, y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros.
y vimos su gloria. ¿Quién está diciendo vimos su gloria? Juan, testigo presencial. ¿Tú puedes entender eso? Que el Dios Todopoderoso se metió en un cuerpo de carne y hubo personas que sí lo reconocían a Dios y personas que no lo reconocían. Si tú hubieras vivido en el tiempo de Jesús, ¿tú hubieras reconocido a Jesús? ¿Tú hubieras reconocido a Jesús si hubieras vivido en ese tiempo? Se necesitaban ojos de la fe. Jesús no venía en un cuerpo fuerte de ojos azules y rubio, Jesús era llamado varón de dolores, varón de quebranto, menospreciado, como raíz de tierra seca. No vino en un cuerpo hermoso para que todos lo siguieran por su hermosura física. Vino en un cuerpo medio para que lo siguieran por la hermosura espiritual y la gracia que emanaba de sus labios, por la fe. Entonces, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan dice, nosotros sí vimos esa gloria, sí se hizo carne. Juan es testigo presencial de ese hecho. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús estuvo en algún lugar, ¿se murió alguien? ¿Jesús dejaba enfermo a alguien? Donde iba Jesús levantaba a los muertos. Donde iba Jesús sanaba a los enfermos. Donde Él estuviera había gracia. Y no solo gracia, también verdad. Lo que predicaba Jesucristo dejaba a todos azorados, maravillados, impactados. Nunca nadie ha hablado como Él. Y a mí me impresiona que después de ver esa gloria, aún así le seguían llamando maestro. Un maestro humano no puede tener esa sabiduría. La misma gente de la ciudad de Jesús, de Nazaret, decía, conocemos a José, a María, a sus hermanos, a sus hermanas. Él no es hijo del carpintero, pero ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene estos milagros que por sus manos son hechos? Estaban maravillados, pero no creyeron que Él era el Verbo de Dios. Fundamento de la fe bíblica. Entonces, el mismo Juan Bautista dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién nació primero, Juan Bautista o Jesús? Le ganaba por varios meses, no recuerdo si 3 o 6 meses. Sí, ¿verdad? Era más grande Juan Bautista, nació primero. Pero Juan Bautista decía que Jesús era primero que él. ¿Por qué? Porque Juan Bautista reconoció que Jesús es eterno. ¿Jesús empezó a existir cuando nació en María? No. ¿María es la mamá de Jesús? Sí, pero María no es la mamá de Dios. María es la mamá de Jesús en carne, pero María no es la mamá de Dios. Jesús hizo a María. Jesús eligió a María. Jesús ya estaba en el seno del Padre. Aquí dice, en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ahí juntito al Padre, Él le ha dado a conocer. La Escritura enseña que Jesús existe desde toda la eternidad en el seno del Padre. Con el Padre. Seno es ahí pegadito, como bebé, amamantado, ahí. Así, tan cercano el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así. Y dice, Jesús es quien da a conocer al Padre. Ahora sí, conociendo estas verdades, si tú no las crees y las aceptas, no te puedes salvar porque le estás llamando mentiroso a Jesús si tú no crees algo de lo que Jesús dijo ser. Ahora sí nos vamos a Juan capítulo 3. Vamos a ver un mensaje bien interesante. Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un gallo de los gallos de la religión de ese tiempo. Gallo de los gallos. Los fariseos Pablo era fariseo. Y aparte era principal. Fíjense cómo una de las naciones
relativamente más cerca de Dios en toda la tierra en ese tiempo, y uno de los hombres principales que deberían de conocer relativamente mejor a Dios en todo ese tiempo, Jesús demuestra que ni ellos tienen lo que se necesita para ser salvos. Y Jesús enseña aquí qué es lo que se necesita para ser salvo. Mucha gente piensa, bueno, para acercarse a Dios tienes que estudiar 12 años en el seminario, tienes que conocer la Biblia a profundidad, estudiar, y tú sí estás cerca de Dios. Pero Jesús enseña que no es por la sabiduría humana, no es por ahí. Vamos a ver por dónde es. Fíjense, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, lo más probable es que vino a Jesús de noche porque tenía pena y miedo, porque un fariseo principal que reconociera al Mesías, lo expulsaban de la sinagoga. Era pagar un precio altísimo de rechazo, de vergüenza, de menosprecio, de pérdida económica. Porque los judíos acordaron que si alguien aceptaba a Jesús como Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y el primero que estuvo decidido a pagar el precio por ser rechazado fue un cieguito. Nicodemo tenía miedito, y lo más probable es que por eso fue de noche. Y le dijo a Jesús, es que Nicodemo traía problemas en su corazón. Nicodemo estaba luchando en su mente, decía, es que, ¿cómo es posible que él haga tantos milagros, levante muertos, haga tantas señales, si Dios no está con él? Es imposible. Y Nicodemo estaba luchando en su mente. Y fue a Jesús de noche para preguntarle. Mucha gente, tú por ejemplo le predicas que las estatuas no, que los yesos no, que las pinturas no, que no le prendan velas a pinturas, a estatuas, a crucifijos, rosarios y esas cosas. Le dices que no, y ellos leen la Biblia, y ellos en su interior saben que el culto a las criaturas está mal. Ellos saben, pero en su mente luchan. Eso me lo enseñaron toda mi vida. Y luego me contaron que esta estatua le hizo un milagro a esa persona. Y el idólatra, cuando tú le predicas, lucha en su mente para poder conocer la verdad. Y Nicodemo era uno de esos, no idólatra, pero uno de esos que le predicaron la verdad. Y él estaba luchando en su mente para poder aceptar quién es Jesús. Esa es la conversión. Aceptar quién es Jesús. Nicodemo estaba luchando, decía, bueno, los otros principales niegan que él sea el Mesías porque sana el sábado, porque dice ser hijo de Dios y se hace igual a Dios. Pero ¿cómo es posible que alguien que dice ser igual a Dios levante muertos? Y Nicodemo tenía una lucha interna muy fuerte. Y Jesús vino a él y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hasta ahí le llegaba la fe. Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, explícame. Y Jesús, al grano. Jesús no da vueltas. Jesús no maquilla el mensaje. Jesucristo no decora el mensaje. Dice las cosas como son. Si te enojas, enójate. Pero Jesús no decora el mensaje. Le dice, al grano. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿estás así luchando en tu mente? Porque tienes que nacer de nuevo. Tienes que morir a todo lo que te enseñaron. Tienes que morir a todo lo que tú eres. Tienes que morir a tu vida vieja y recibir la vida nueva que yo te doy, y por la fe en mí, nacer de nuevo. Nicodemo, el que no nazca de nuevo, no va a ver nunca el reino de Dios. Por eso en las iglesias hay personas que sí están en el Espíritu, se gozan, entienden la palabra, alaban a Dios y están en el Espíritu porque tienen los ojos de la fe abiertos, y otros lo ven como mera religión porque no han nacido de nuevo y por lo tanto no han visto el reino de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Todos esos años de instrucción humana, de aprendizaje y sabiduría, todo tu privilegio y tu posesión no vale nada. Naz de nuevo. Como bebecito encuerado. Así nos quiere Jesús. Como bebecitos encuerados. Tu religión, tu sabiduría, tu conocimiento, tus riquezas no valen nada. Te quiero nacido de nuevo, bebecito.
Así te quiero, para que te dejes enseñar, para poderte enseñar y para que por la fe en mí nazcas de nuevo, mueras a lo que tú eras antes y puedas ver el reino de Dios. Si no, no lo vas a ver. Nicodemo le dijo, se sorprendió. Jesús está hablando de cosas espirituales, pero Nicodemo no entiende porque todavía no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le da una respuesta terrenal. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no iba a nacer de nuevo hasta que no dejara eso de maestro, porque Jesús sí es maestro, pero no es solo maestro. Nicodemo no iba a nacer de nuevo hasta que Nicodemo no entendiera que Jesús no es solo maestro, Jesús es el verbo de Dios. El verbo que era en el principio, el verbo que es con Dios y el verbo que es Dios. Nicodemo no iba a nacer de nuevo si no entendía quién es Jesús. Jesús es el juez, Jesús es nuestro redentor, Jesús es nuestro salvador, Jesús es nuestro abogado, Jesús es nuestro intercesor, Jesús es nuestro pastor, nuestro consolador, etcétera, etcétera, etcétera. Y Nicodemo tenía que aceptar el testimonio de Cristo para poder ser salvo. A lo que voy a decir esto: tienes que recibir todo el evangelio tal como está, desde la primera letra de Mateo hasta la última letra de Apocalipsis. Tienes que recibir todo el evangelio tal como está, sin cambiarle ni modificarle a tu gusto, si quieres ser salvo y ver el reino de Dios. Si tú no aceptas el evangelio tal como está, aunque haya pedazos que a ti no te guste, no vas a ver el reino de Dios. Porque el evangelio es el testimonio de Dios. El evangelio es el consejo de Dios. Y tienes que recibirlo completo, aunque hay algunas porciones que te cuesten trabajo, como por ejemplo, que en el evangelio no hay bautismo de bebés. Eso es un ejemplo. Es de adulto. En el nombre de Jesús. Ese tipo de cosas, las personas llegan a una porción de la Biblia y luchan con ella, intentan cambiar a Dios conforme a sus vidas y no sus vidas conforme a Dios. Nicodemo, no hagas eso. Hay muchos Nicodemos hoy en la tierra, hay muchos Nicodemos. Muchos Nicodemos. Gente que ve la Biblia y dice, no es posible que la salvación sí se pierda, la salvación no se puede perder. Y ellos quieren ver que la Biblia dice que no se pierde, torciendo algunos versículos según su propia interpretación, pero no es así. El evangelio dice que si no retienes hasta el final la esperanza del evangelio, creíste en vano. Muchas porciones de la Biblia tienes que aceptarlas solamente porque es voluntad de Dios. Y Nicodemo estaba luchando con eso. Ahora vamos, Jesús le volvió a decir otra cosa. Jesús respondió, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si no puedes ver el reino de Dios en la persona de Cristo, mucho menos vas a poder entrar. Jesús dice esas dos cosas. Nicodemo, te estoy hablando de 3 nacimientos diferentes. Si quieres entrar a mi reino, tienes que pasar por esos 3 nacimientos. Uno es para el cuerpo, uno es para el alma y otro es para el espíritu. Todos los que estamos aquí tenemos que pasar por 3 nacimientos. Si pasaste por uno pero te faltaron otros 2, no te dejan entrar. Son los 3. ¿Cuáles son? Un nacimiento para el cuerpo, un nacimiento para el alma y un nacimiento para el espíritu. Nacer de nuevo es tu mente cuando te arrepientes y crees. A partir de que te arrepientes y crees el evangelio, ahí empiezas a ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. El segundo es nacer del agua. Ese es del cuerpo. Nacer del agua tiene 2 posibles interpretaciones. Nacer del agua de la palabra, cuando crees la palabra y estás naciendo del agua de la palabra, pero también simboliza el bautismo en agua. Es el nacimiento de nuevo para el cuerpo. Y del espíritu. Voy a explicar un tema profundo. Dice la Escritura que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Dice el libro de Efesios que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad?
Eso dice Efesios, en el capítulo 2, que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, literalmente muertos. No escuchábamos a Dios, no conocíamos a Dios, no obedecíamos a Dios, estamos muertos en nuestro espíritu, muertos. Así nacimos. ¿De dónde viene eso? De Adán. Gracias. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? En cuanto Adán y Eva pecaron, su espíritu murió. Su alma se corrompió y su cuerpo moriría 950 años después, más o menos. Cuando alguien peca, se rompe la comunión con Dios, su espíritu muere. Pero dice la Escritura que Jesús es el postrer Adán. Adán era alma viviente, pero Jesús es espíritu vivificante. El espíritu que se murió de Adán cuando pecó y con Eva, ese espíritu vuelve a vivir por la fe en Jesucristo. Les estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo. Juan Bautista bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ese es para la mente. ¿Sí? Y Jesús bautizó, también Jesús bautizó, con dos bautismos. Uno por la fe en su nombre y otro en el Espíritu. Tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo. Si ustedes son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu a los que se lo pidan? Tienes que pasar por esos tres. Nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Si no, no te dejan entrar al cielo. Nicodemo, no importa que hayas guardado toda la ley, los 613 mitzvot, toda tu vida. Nicodemo, no importa que tú seas esto y lo otro principal, que hayas construido sinagogas, que prediques en una sinagoga. Si yo predico aquí, pero no tengo esos tres bautismos, no me dejan entrar al cielo. Y Jesús enseña que los tienes que cuidar. Un bebé que nace, le tienes que dar leche para que se alimente. Y si tú no le das leche a un bebé, se muere. Si tú no le das leche a un bebé, se muere. Así el hombre espiritual, el hombre interior, también lo tienes que alimentar de la leche de la palabra. Y Jesús le dijo, tienes que pasar por estos tres nacimientos. Estos tres nacimientos se pueden ver. Yo puedo ir a la tienda y ver si una persona ya nació de nuevo, ya nació del agua y ya nació del Espíritu. ¿Yo lo puedo ver? No. Es interior, ¿verdad? Es espiritual, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Ya naciste del agua? ¿Ya naciste del Espíritu? Hay mucha gente que le falta nacer del Espíritu. Recibir al Espíritu de Cristo, aquel que es el Espíritu vivificante. Y es de lo que te hablaba, de esa luz que cuando tú crees que es la vida, la luz de la vida alumbra a los hombres. Es un buen tiempo para buscar al Señor Jesucristo y decirle, Señor Jesús, yo quiero tener esos tres nacimientos. Y Jesús le empieza a explicar a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Tú te acuerdas la primera vez que el Espíritu Santo te habló? Yo sí me acuerdo. ¿Tú también te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? La primera vez que el Espíritu Santo te habló. El Espíritu Santo habla. Y si nunca te ha hablado, pídele que te hable. Porque la comunión con Él es algo precioso. ¿Te acuerdas la primera vez que el Espíritu Santo te dijo algo? En sueños, en la Biblia, por profecía, alguna cosa que te pasó. ¿Te acuerdas de esa primera vez? Yo sí me acuerdo. Así dice la Escritura. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué, por ejemplo, ya te molesta la música que dice groserías, que habla de se fue con esta mujer y luego con la otra? La música corrompida molesta tus oídos. ¿Por qué?
Porque eres nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Y el que causa esa incomodidad en tu interior es el Espíritu Santo, porque ahora naciste a una nueva criatura espiritual. Y ya te das cuenta que espiritualmente te puedes ensuciar. Antes estabas muerto en delitos y pecados, tu espíritu estaba muerto. Pégale a un muerto y ¿le duele? No le duele. Si le cae el excremento a un muerto, ¿se va a quejar el muerto? Si un muerto se embarra de la popó del pecado, ¿se va a dar cuenta? No. Los incrédulos no nacidos de nuevo, ni les duele pecar. No sienten nada. Un nacido de nuevo que cae en pecado, ¿le duele? Horrible. Horrible le duele pecar a un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo se da cuenta cuando se ensucia, sí. Tiene discernimiento, y esta es la diferencia. Tiene discernimiento. ¿Quién le dio el discernimiento? Dios. ¿Cómo sabe? Porque ya siente, ya no está muerto, ya tiene sentimientos, ya puede ver espiritualmente, puede oír espiritualmente, puede discernir y sabe qué es pecado y qué no es pecado. Por eso tú y yo, nacidos de nuevo, podemos juzgar algo espiritual y no estamos pecando porque estamos juzgando conforme a la mente de Cristo y conforme al juicio que el Espíritu Santo nos enseña. Eso está mal, a Dios no le agrada. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice su palabra y porque el discernimiento espiritual nos lo enseña. La Biblia no dice que no se debe fumar. ¿Cómo sabemos que está mal fumar? ¿Cómo sabemos tú y yo que está mal fumar? Porque la palabra de Dios dice que no destruirás el cuerpo del Espíritu, ¿verdad? Pero también porque el Espíritu Santo nos da discernimiento, sabiduría, entendimiento. Tú y yo, nacidos de nuevo, recibimos revelación directa de Dios porque Dios es Espíritu y Dios le habla al Espíritu. A mí me ha pasado muchas veces que yo he estado platicando con alguien y Dios me dice algo de esa persona. Dios me lo dice a mi espíritu. Si tú no has nacido de nuevo, imposible que tengas comunión con Dios. Dios no te va a hablar si no naces de nuevo. No te va a hablar Dios si no naces de nuevo. Dios quiere hablarle a tu espíritu porque Dios es espíritu y Dios no solo quiere hablarle a tu espíritu, Dios quiere que tú seas un espíritu con Él. La Biblia dice, un solo espíritu sois con Cristo. No hagan miembros, el cuerpo de Cristo, miembro de una ramera. Huyan de la fornicación, porque todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero la fornicación contra su propio cuerpo peca. ¿Harán los miembros de Cristo miembros de una ramera? Eso dice Corintios. El pecado sexual es muy grave porque estás contaminando el templo. Eres un espíritu con Cristo. No solo habla Él a tu espíritu, el Espíritu de Cristo mora en ti para que Jesús te pueda hablar desde adentro. Esto es nacer del Espíritu. Y a Nicodemo le faltaba lo más importante: nacer del Espíritu. Mucha gente dice, cuando ya se acerque la venida de Jesús, el arrebatamiento de la iglesia, muchos predicadores dicen esto, tú vas a sentir en tu espíritu que ya viene Jesús. Lo vas a sentir. Lo vas a sentir. Ya viene Jesús. Y los que están en el Espíritu, los nacidos de nuevo, van a saber que la venida de Cristo es inminente, porque lo sienten adentro. Dios les habló. Dios les habló. Por eso tienes que estar cuidando la comunión con el Espíritu. Los que son del Espíritu, a veces el Espíritu Santo los despierta en las madrugadas a orar. Les dice, ora por esto. Ora por lo otro. Les dice cosas. No son carnales, son espirituales. Y es imposible tener comunión con Dios si no es por la fe en Jesucristo. Imposible. Verso 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? Le estaba enseñando que para poder ser docto en el reino de los cielos, te tienes que hacer ignorante. Para ser docto en el reino de Dios, tienes que hacerte ignorante y dejarte enseñar por Dios. ¿De aquí cuántos sí se dejan enseñar por Dios? ¿Cuántos se dejan enseñar por Dios? Señor, enséñame.
Háblame, instrúyame, quita lo que estorba, quita toda religiosidad. Mira, Jesús te quiere dar vino nuevo, pero si tú le presentas tu odre viejo, Jesús no te va a dar su vino nuevo. Si tú quieres que Jesús te enseñe a usar los dones del Espíritu, te enseñe a echar fuera demonios, te enseñe a luchar en oración, te enseñe cosas del Espíritu, y tú tienes un odre viejo, Jesús no va a vaciar su vino nuevo en un odre viejo, porque si tú pones vino en cueros viejitos, se revienta y se tira el vino nuevo. Y el vino nuevo es muy valioso y Jesús no va a desperdiciar su vino nuevo. Tienes que cambiar tu odre. Un odre nuevo. Dale reset a tu cerebro. Dale reset a lo que era tu vida. Tu música a la basura, tu cultura a la basura, tus tradiciones a la basura. Ven con Cristo y muere en la cruz y Jesús te da una nueva vida. Eso es lo que Nicodemo tenía que aprender. Que te rechacen en la sinagoga, Nicodemo, que pierdas lo que tengas que perder por causa de Jesucristo. Pero es más importante nacer del Espíritu, porque si no, no te dejan entrar al reino de Dios. Nicodemo, si tú no reconoces que yo soy hijo de Dios y Dios hijo, así en pocas palabras, es una síntesis, y te rechazan en la sinagoga, pierdes tu puesto principal, pierdes tu economía, porque su economía en la cultura judía depende de la sinagoga. Si no estás dispuesto a pagar ese precio tan alto, Nicodemo, te vas al infierno junto con todos tus principales de la sinagoga. No te dejo entrar al cielo. Nacer del Espíritu cuesta muchísimo. Y mucha gente, ya lo vimos, no tiene lo suficiente para terminar la torre. No tiene lo suficiente para nacer del Espíritu. No lo tiene. Las raíces católicas, las raíces idólatras, las raíces de alcohol, no sé, a veces son más fuertes que su fe para nacer de nuevo. Nicodemo también tenía que entrar por la puerta estrecha, también. Qué interesante. Jesús le dice, la razón por la cual no había nacido de nuevo, ya vamos a acabar, es esta. Jesús le dijo, verso 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Miren, si tú escuchas el Evangelio y lo crees, naces de nuevo y Dios te da el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay tantas personas que tienen años, según ellos, ¿verdad?, conociendo la palabra de Dios, años, nunca han echado fuera un demonio, nunca han hablado en lenguas, nunca han recibido revelación en sueños, nunca han visto una visión, nunca han profetizado, nunca Dios les ha dicho ponte a ayunar, nunca han recibido revelación del Espíritu en todas sus formas? Tantos años y nunca les ha hablado Dios. ¿Por qué? Por esto, no has recibido mi testimonio. Has escuchado a Jesús con tu mente, pero tu corazón no ha abrazado todo el mensaje del Evangelio. ¿Por qué hay unas personas que reciben una explosión de vida en el Espíritu? No todos tenemos los mismos dones, ¿verdad? No todos van a hablar en lenguas, no todos van a hacer esta cosa o la otra, no todos van a ver visiones, pero Dios nos da alguna manifestación en el Espíritu, alguna. ¿Por qué? No todos reciben una explosión de llenura del Espíritu y mover en el Espíritu. ¿Por qué? Por este verso. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Cuando alguien se resiste al consejo de Dios, Dios no le va a dar el vino nuevo hasta que no eche a la basura los odres viejos y tenga odres nuevos para vaciar el vino nuevo. Hay mucha gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, pues no se lo van a dar por incrédulo, hasta que cambie el odre. Hasta que cambie el odre. Si es que alguna vez lo llega a cambiar. Qué interesante. Y Jesús les dice por cuál es la razón por la que Nicodemo no había entrado a andar en el Espíritu. Porque en las iglesias hay dos tipos de personas. Los que están en la letra. Sí, conozco la historia de David y Goliat. Conozco la historia de los leprosos, de que Jesús sanó a 10 y solo uno regresó y lo sanó. Sí, conozco la historia de la crucifixión, pero solo conocen. Ahí se queda la cosa. No viven.
Y hay dos tipos de personas, el que conoce y el que vive. El que esta semana algo le va a pasar. Esta semana el Espíritu Santo le va a hablar en la noche. Esta semana Dios lo va a usar para orar por algún enfermo, se va a sanar. Esta semana algo va a pasar en el Espíritu, algo. Y el que no le va a pasar absolutamente nada porque Dios no le habla. O hay personas que Dios le hablaba en el pasado, pero ya no les habla. Dios les decía cosas en el pasado y ya no les habla. ¿Saben por qué? Porque se secaron, dejaron de ir a la leche. Bebé que no va a la leche se muere. Quitas el aceite, se apaga la lamparita. Quitas el aceite, se apaga la lamparita. Llénate de aceite y la llama prende más, ¿verdad? Llénate de aceite y la llama prende más. Entonces, Jesús dice en el verso 12, si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si yo hoy empezara a hablar de un tema bíblico, de cómo es el abismo, la liberación de demonios, romper cadenas, temas ya más espirituales, yo les aseguro que muchos de aquí no creerían. Temas ya más profundos. Y Jesús dice, si te hablo de lo terrenal y no crees, mucho menos si te hablo de lo celestial. Nicodemo, tienes que creer. Y no una mera suposición de fe, una fe profunda, enraizada, ¿verdad? Y dice aquí la palabra, verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y esto es la raíz del problema. Nicodemo tenía que entender que Jesús no era un mero hombre. Jesús no solo es el Hijo del Hombre. Jesús es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el Todopoderoso. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo tenía que aceptar la eternidad de Cristo y la deidad de Cristo para poder nacer de nuevo y salvarse, y eso le iba a costar el rechazo, el vituperio, la pobreza, el menosprecio, pero es un precio que se tiene que pagar con tal de seguir a Jesús a veces. ¿Verdad? Entonces Jesús no es un mero hombre. Jesús no es un ángel, como dicen los mormones y los testigos. Jesús es el autor de la vida. Y dice la palabra aquí, verso 14. Y no solo le dijo eso, Jesús enseñó a Nicodemo que para nacer de nuevo también tienes que aceptar lo que Jesús iba a hacer. Y lo que Jesús iba a hacer era el cumplimiento de toda la ley, los salmos y los profetas. Y por eso le dijo, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, ¿se acuerdan? Que Dios se enojó con el pueblo de Israel y les mandó serpientes ardientes y los mordían y se morían. Y Dios le dijo a Moisés que pusiera una estaca y una serpiente de bronce, y el que mirara a la serpiente no moriría. Jesús es el cumplimiento de eso que hizo Moisés. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le estaba hablando de la crucifixión, porque no había otro tipo de muerte que ser levantado más que la crucifixión, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Dónde se va a perder? A condenación eterna, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nicodemo, ven a la luz. Recibe todo el evangelio completito. También Apocalipsis. También Apocalipsis 17. De la gran ramera. También. Todo Apocalipsis. Toda la escritura.
Recibe el consejo de Dios completo. No quites nada, ni agregues. Y ya terminamos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú crees en Jesús, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte, nacer de nuevo, bautizarte en agua y pedirle que te bautice con el Espíritu Santo. Y si tú tienes esos 3 nacimientos, uno para el cuerpo, uno para el alma y uno para el espíritu, tú tienes la garantía de que entrarás al reino de Dios. Jesús dijo que el que no nazca del agua y del espíritu no entrará al reino de Dios. Entonces, por eso se acuerdan cuando empezamos el día de hoy que leímos que muchos creyeron en Él por los milagros, pero Jesús no se fiaba de ellos porque Jesús conocía el corazón. Jesús sabe quién sí ha pasado por los 3 nacimientos y quién no tiene la fe suficiente para pasar por los 3 nacimientos. Cuando un bebé nace, es una lucha, puja, tanto el bebé como la mamá, es una lucha, puja, le dicen a la mamá, y ahí va el bebé, puja, puja, y los dos ponen todas sus fuerzas. Así es nacer de nuevo. Jesús quiere lo mejor de ti, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, todo tu entendimiento. Y espero que tú y yo andemos en el Espíritu, nos movamos en el Espíritu y en el Espíritu recibamos esa revelación de que sí somos hijos de Dios, de que sí somos salvos, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo te invito a que esta tarde o en la noche, como tú quieras, te metas a tu cuarto, le cierres la puerta, así como dijo Jesús, te metes a tu cuarto, le cierras la puerta y ores a tu Padre y derrames tu corazón en su presencia. Padre Celestial, antes sí recibía mucha revelación en el Espíritu y yo confieso que me apagué, confieso que dejé de orar, confieso que quizás dejé de buscarte, de evangelizar. Señor, antes tú me hablabas en sueños, antes sentía el gozo de tu palabra en tu presencia, Dios mío. Antes, Señor, tenía mucho gozo, o quizá nunca ha pasado. Yo quiero tener visiones, yo quiero tener dones, yo quiero tener esa revelación tuya, yo quiero tener esa comunión íntima con aquellos que guardan tu pacto, Señor. Esa comunión íntima que tú prometes en tu palabra, yo la quiero. Que tú me des vida a mi espíritu para poder tener comunión contigo, Dios. Padre Celestial, yo te confieso mi pecado, que me apagué, me aparté. Pero quiero tener comunión contigo, Señor. Lo que se predicó este domingo, yo lo quiero tener en mi vida. Yo quiero nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu, pagar el precio que se requiere para ser hijo de Dios. Yo creo quien tú dices ser, Señor Jesús. Yo creo quien tú dices ser, Señor Jesucristo. Lléname, Señor. Lléname, dile, lléname. Lléname de tu Espíritu. Dame a beber de tu Espíritu. Ilumíname con esa luz de la vida, dile, Señor Jesucristo, ilumíname con esa luz de la vida. Dame la mente de Cristo, dame revelación. Gracias, Padre. Quiero estar en el Espíritu, ayúdame a lograrlo y no pecar, echar fuera el pecado, todo lo que estorba, echarlo, quitarlo, fuera. En el nombre de Jesús, se rompe, fuera. Suéltenme. Toda apatía, toda flojera, todo temor, todo vergüenza, lo que sea, fuera en el nombre de Jesús. Y yo me voy a levantar en Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una palabra 100% espiritual. Es una palabra para que te levantes. Si nunca has pasado por ahí, para que pases por ahí, te des prisa. Y si tú sientes que te apagaste, para que te enciendas. Si tú estás encendido, simplemente gózate, guárdalo en tu corazón y sigue encendido. Porque como dice la palabra, la venida del Señor se acerca. Vamos a alabar a Dios, y al final, primero alabamos a Dios y luego a una alabanza, y al final, pues aquí están los sobrecitos. Hoy sí pedimos una ofrenda para poder que la obra del baño no pare.
para que no pare, si nos falta aún para el techo. Gracias a Dios, pues le están haciendo el trabajo muy bien. Entonces, pues sí les agradecemos esto porque es algo que necesitamos.